Así que alégrese, hermano, alégrese, no se preocupe, alégrese que todo está bien. Pero hoy me gustaría responder una pregunta que me hicieron hace poco y que trae a veces dudas e interrogantes, las cuales son necesarias responder y aclarar. La primera pregunta que me hicieron es, ¿qué es ser un cristiano? ¿Qué es ser un cristiano? Y la segunda pregunta que me hicieron fue, ¿cómo se sigue a Cristo? Dos preguntas interesantes, muy interesantes. Desgraciadamente, cuando llegamos a la iglesia, venimos con conceptos diferentes y a veces cerrados. Y creemos que así es que se debe hacer y con eso basta y es suficiente. Pero hay que aclarar puntos que son importantes al momento de que queramos seguir a Jesús y que tenemos que tener cuenta siempre, siempre. Usted puede venir a la iglesia porque lo invitan, por tradición o porque le gusta y se siente bien, pero eso no lleva al camino de la salvación. Eso no lleva al camino de la salvación. Al camino de la salvación se va aceptando que necesitamos la gracia perdonadora de Jesús en nuestra vida y que Él es el único que nos puede regenerar. El único. Él es el único que nos puede cambiar. Yo no puedo cambiar a nadie. Usted no puede cambiar a nadie. Usted no puede cambiar ni siquiera a sus hijos. No puede. Usted puede dar un consejo, pero no puede cambiarlos. Usted puede darle un consejo a su esposa, a su esposo, pero usted no puede cambiar a nadie. Porque el único capaz de cambiar y regenerar es Cristo Jesús. Nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada. Solamente podemos orar y pedirle misericordia a Dios y decirle a Él, Señor, ayúdanos. En Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Hay un momento emocionante, un momento en que la iglesia, digamos, el comienzo de la iglesia primitiva, momento en que estaban todos en el aposento alto cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y Pedro dio un discurso tremendo y había cantidad de gente de diferentes lugares. Y Pedro comenzó a hablar después que dijo su introducción de que aquellos no están ebrios, sino que es el Espíritu de Dios y todo. Después que dijo todo eso, siguió más adelante y dijo, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y hay una cosa interesante que viene a continuación que a mí me gusta. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, se compungieron de corazón. Compungirse de corazón es sentirse completamente nada, arrepentidos, sentirse de que necesitan el perdón de sus pecados. Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Pedro le dijo, arrepentíos, ¿y qué? Y bautícese cada uno en vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro no le dijo solamente arrepiéntete. Pedro le dijo arrepiéntete y bautízate. Una cosa va ligada a la otra. Arrepiéntete. Y lo vemos a través de la Escritura. En Hechos capítulo 16, versículo 31, allá en Filipo, cuando el carcelero de Filipo se iba a suicidar debido a que a la medianoche hubo como un terremoto y las cárceles se abrieron y él pensó que todos se habían ido y Pablo le dijo, no te hagas daño porque estamos todos aquí. El hombre lo llevó a su casa, le curó sus heridas, compartió con él y le dijo, ¿qué debo hacer? Se dio cuenta de que había algo más. Y él dijo, y ellos le dijeron, eran Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer. Venir a la iglesia es bueno.
Claro que es bueno venir a la iglesia. Claro que es bueno que nos veamos. Claro. Claro que es bueno que compartamos. Claro que es bueno que nos tomemos un café. Pero hay algo más. No podemos nosotros quedarnos nada más en visitar la iglesia. Tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo. Y esto no es algo, como repito, que podamos nosotros forzar. No, no podemos forzar. Yo me acuerdo cuando llegué por primera vez a una iglesia y fui invitado por un par de amigos que eran de esa iglesia. Y a mí me hicieron pasar un poco más a la fuerza. Me hicieron pasar a la fuerza. Cuando el pastor hizo el llamado. Por eso es que a veces a mí me cuesta hacer el llamado, porque yo no quiero que nadie pase por obligación. Que nadie pase porque se le diga, usted y tanto le dan a veces, que la gente dice, déjenme pasar para que ya se termine esto. Pero no lo estamos haciendo de corazón y es importante que nos arrepintamos y lo hagamos de corazón. Y yo me acuerdo que yo llegué a ese altar y el pastor me dijo, te arrepientes de todos tus pecados. Y yo lo miré hacia arriba y le dije, ¿pecado? ¿De qué tú estás hablando? Le dije. Yo no sabía ni lo que era pecado, yo era un ateo perfecto. Y cuando yo salí, que hicieron una oración por mí, yo me reía. Hermanitos, ahora soy hermanito, hermanita, deme un abrazo, hermanito. Hermanita, ay, ¿cómo está usted? Ahora soy... Eso era mi broma, ese era mi chiste. ¿Es válido delante de Cristo? No. No, porque nadie puede hacer las cosas por obligación. Hay que hacerla porque, verdad, sabemos en el fondo de nuestro corazón que no hay otra salida, que no hay otro camino. En Hechos capítulo 3, versículo 19, volvemos a leer, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Arrepentíos y convertíos. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos. No podemos jugar a la iglesia, no podemos jugar a un falso arrepentimiento. Hay muchas iglesias que están jugando con eso. Hay muchas iglesias que están jugando con la psicología para tratar de inducir a las personas a hacer lo que ellos no quieren. Si usted no quiere, no se le puede decir nada. Eso no significa que no lo vamos a saludar. Eso no significa que nos tomamos un café. Pero eso no le va a ganar a usted el cielo. Eso no lo lleva a usted a la salvación. Es necesario estar claro. Es necesario estar claro. La Biblia nos dice que necesitamos asistir a la iglesia para que podamos alabar a Dios con otros creyentes y ser instruidos en su palabra para crecimiento espiritual. Tenemos que crecer. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, versículo 42. Debemos seguir el ejemplo de devoción y de las demás cosas. Miren, en aquel entonces no había un edificio designado como iglesia. No había. No había un edificio, se congregaban en casas. Se congregaban en el templo y dice, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían justo con alegría y sencillez de corazón. Donde quiera que llevemos la reunión, donde quiera que nosotros estemos, que ese compañerismo crezca con otros creyentes, y que podamos nosotros seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Es por eso que yo digo, y es importante que no solamente el sábado, el domingo hay oración y hay estudio bíblico. Yo le decía al hermano que ya tengo casi listo el estudio de mañana. Voy a dar una parte y la siguiente semana voy a dar la otra, pero el estudio es maravilloso. Uno aprende muchas cosas.
El estudio es donde más uno puede preguntar. Porque mientras que estamos en el servicio aquí, no podemos preguntar. Porque estamos, si no, uno pierde el hilo de lo que está diciendo. Pero en el estudio bíblico sí. Aparte, no estamos transmitiendo en línea. ¿Vale? Porque imagínense, transmitiendo en línea y haciendo preguntas a veces no es fácil. Pero tenemos que seguir hacia adelante. La asistencia a la iglesia no es solo una buena sugerencia, sino que es la voluntad de Dios para los creyentes. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día está cerca. El día está cerca. En cualquier momento suena la trompeta. El día está cerca. Tenemos que estar listos. Fíjense que dice, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Incluso en la iglesia primitiva algunos estaban cayendo en el mal hábito de no reunirse con otros creyentes. El autor de Hebreos dice que ese no es el camino a seguir. Necesitamos la fortaleza que nos brinda el asistir a la iglesia. Y la llegada del fin de los tiempos nos debe impulsar a ser aún más dedicados en ir a congregarnos. Tenemos que congregarnos. Tenemos que congregarnos. Uno de los males terribles que trajo el famoso COVID-19 fue eso, que muchos se quedaron en casa. Muchos se quedaron en casa y hoy ya no quieren venir a la iglesia porque se sienten muy cómodos. Y ven lo mismo un video de Pepito que un video de Juan Carlos, que un video de Miguelito, que un video de aquel. Y con eso se llenan. Y uno predica una cosa, otro predica otra. Uno habla de Blancanieves, los 7 enanitos, el otro predica los enanitos verdes, el otro... Y se educan con eso. Tenemos que congregarnos. Tenemos que congregarnos. La iglesia es el lugar donde los creyentes pueden amarse unos a otros. Somos totalmente diferentes. Pero aquí adentro, esas diferencias no deben estar. Debemos amarnos. Amarnos. Amarnos unos a otros con todas las diferencias. Con todos los problemas, con todas las cosas, tenemos que amarnos. Venimos de diferentes países, diferentes culturas, diferentes hablas, diferentes comidas, todo diferente. Todos. Pero en Cristo Jesús debemos ser uno solo. Uno solo. Uno solo. Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. También tenemos que exhortarnos unos a otros. Tenemos que exhortarnos unos a otros. Cuando ese hermano habló conmigo, yo creo, me dijo algo interesantísimo. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Por qué? Porque yo me equivoco también. Para los que están en línea, yo también me equivoco. ¿Vale? Aquí estoy parado en la tierra, no estoy flotando en el aire. ¿Eh? Yo también me equivoco. Soy hombre imperfecto. El único perfecto es Dios. ¿Me entiendes? El único que no se equivoca es Dios. Pero es bueno que nos exhortemos. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tenemos que considerarnos unos a otros, tenemos que estimularnos en el amor y en las buenas obras. Hebreos 10:24, tenemos que servirnos los unos a los otros. Gálatas 5:13, tenemos que servirnos los unos a los otros. A veces no es fácil, pero tenemos que servirnos, tenemos que estar dispuestos a servir. Tenemos que estar dispuestos a ayudarnos mutuamente. Tenemos que estar dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque si no, hermanos,
No estamos haciendo nada. Decimos que somos hijos de Dios, pero no ponemos en práctica nada. Tenemos que ser serviciales. Tenemos que instruirnos unos a otros. Romanos 5:14 dice, pero estoy seguro de que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pero esa amonestación tiene que venir con amor. Tiene que venir con amor. Tiene que venir con amor. Y tiene que hacerlo de una manera que edifique. Que edifique. Una amonestación que usted deba decirlo, sino que usted tiene que llamar. Si usted quiere amonestar a un hermano por alguna razón, llámelo en privado, hable con el hermano. Hable con el hermano. Dígale, hermano, mire, esto y esto y esto y aquello. Pero todo en amor. Todo en amor. Tenemos que honrarnos unos a otros. Les digo un secreto. Ustedes merecen honra. Todos merecemos honra. Honrarnos unos a otros. Honrarnos unos a otros. Yo no quiero honrar a ese porque es más viejito que yo. Yo no voy a honrar a aquel porque no está a mi altura. Yo no voy a honrar a aquel porque... No, tenemos que honrarnos a todos. ¿Por qué? Porque eso agrada al Señor. Cuando pensamos que uno es mucho más, ¿sí? Eso honra y eso de verdad agrada al Señor. Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Seamos bondadosos, seamos misericordiosos unos con otros. Trate a las personas como quiere usted que la traten a usted. Trátelo así. Esa es la clave. Trate como usted quiere ser tratado. Trate como usted quiere ser tratado. Efesios 4:32 dice, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando una persona confía en Cristo para salvación, es hecha miembro del cuerpo de Cristo. Pero usted tiene que venir y decirle, Señor, aquí estoy. Mire, yo le voy a decir algo. En muchas iglesias están acostumbrados a hacer lo que llaman la oración de fe. Búsqueme dónde está la oración de fe de los apóstoles. No está. ¿Qué decían los apóstoles? Arrepentidos y bautícense en el nombre de Jesús. Es usted el que tiene que hacerlo. Hace algún tiempo aquí había alguien y esta persona vino aquí adelante después que terminó la reunión. Y venía compungido. Y yo le dije, lo que más puedes hacer tú es dile a Dios quién tú eres. Conversa con Dios como estás hablando conmigo. No tuve que hacer más nada. Allí mismo, ahí estaba parado ahí. Y yo estaba a su lado y había otro amigo, otro hermano con él. Y dijo, Señor, mire. Y ya después que terminó de orar, compungido, entonces oramos por él y dijimos, Señor, tú has escuchado sus palabras. Ahora te pido que tú obres conforme a él te ha pedido. Yo no conozco su corazón, tú lo conoces. Pero él lo hizo. No hubo que hacer nada. Porque a veces eso está llamando a la gente, diciéndole a la gente, eso es como un show. Y a veces formamos un show y tenemos que tener cuidado porque la casa de Dios es santa. Y lo que se hace para Dios es santo. Tenemos que ser así. Para que el cuerpo de la iglesia funcione apropiadamente, todas las partes del cuerpo necesitan estar presentes y funcionando. Dice Primera de Corintios 12:14-20. Además, el cuerpo no es solo miembro, sino muchos. Y si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo,
Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Juntos formamos el cuerpo de Cristo. Entonces, no es suficiente asistir a una iglesia. Debemos estar involucrados. Debemos estar sirviendo, debemos estar ayunando, debemos estar buscando de Dios. Tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Tenemos que seguir luchando. Tenemos que buscar a Dios en todo momento, ayudándonos mutuamente. Ninguna persona que diga que cree en Cristo Jesús jamás llegará a la plena madurez espiritual sin asistir a la iglesia, sin ser una persona que esté presente, que exhorte, que participe. Tenemos que juntos hacerlo. Así que por estas razones y por muchas otras más, la asistencia a la iglesia, la participación y el compañerismo deben ser actividades que tengamos nosotros en nuestra vida regularmente. No es obligatoria la asistencia, pero si alguien ha confiado en Cristo Jesús, debería tener el deseo de venir a adorar a Dios, de ser instruido en su palabra y tener compañerismo con otros creyentes. Porque no basta solamente con que nos hablemos telefónicamente o nos veamos por WhatsApp en la semana o las meditaciones que yo les mando todos los días. Es necesario que nos veamos, es necesario ese calor humano y que juntos podamos seguir hacia adelante. Jesús es la piedra angular. No hay más nadie. Primera de Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y nosotros somos piedras vivas. Somos esas piedras que el Señor ha pulido para que le sirvamos y para que le honremos a Él. Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que aceptar al Señor. Y en esta noche yo solo tengo unas últimas palabras para ustedes. Si todavía no ha aceptado al Señor Jesús, si todavía no ha querido, no siga peleando, no siga resistiendo. Entregue su vida a Cristo. Entregue su vida a Cristo. Ay, es que usted no conoce cómo es mi vida. No necesito conocerla, el Señor la conoce. Y para Él nada es imposible. Para usted y para mí todo es difícil, complicado y a veces imposible. Pero para Dios no. Entregue su corazón a Dios. Entregue su corazón a Dios. Y si no se ha bautizado, recuerden, 13 de octubre tenemos bautizos. Es necesario comenzar. Es necesario darle el paso de fe. Es necesario. No es porque lo estemos obligando. No es por hacerle un favor a la iglesia o al pastor. No, es porque cada uno de nosotros necesita arreglar su vida espiritual con Cristo Jesús. Y es la única manera. Si hay alguien que necesita oración, si hay alguien que nunca ha acertado a Cristo y quiere hacerlo en esta linda tarde, levante la mano y vamos a orar. Si no hay nadie, vamos a orar de todas maneras. Y si después que terminemos usted quiere acercarse en privado y hablar, con gusto, estamos a la disposición. Es el trabajo que tenemos que hacer. Oremos. Padre,
Gracias te damos. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos porque, Señor, creo que hemos podido comprender qué significa ser iglesia. ¿Qué significa ser parte del cuerpo? ¿Qué significa? Y, Señor, en el nombre de Jesús, yo pongo a mis hermanos que están aquí delante de ti, Señor. Nos ponemos todos delante de ti y te pedimos, Señor, que perdones, que nos ayudes, que perdones, Señor, todo lo que podamos hacer que no te agrada. Que perdones, Señor, todo lo que sea contrario a ti, Señor. Bendice a cada uno. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor, que podamos entender y poner en práctica lo que sea necesario. Es fácil, Señor. Es fácil. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Obra, Señor, en cada uno. Mira, Señor, Dios mío, que muchos otros quieran bautizarse, deseen que busquen de ti y que otros vengan antes que sea más tarde y se humillen delante de ti. Señor, cuando vinimos delante de ti, todo es diferente, todo cambia. Todo lo más complicado se vuelve fácil, Señor. Gracias te damos. Te doy la gloria y la honra en esta tarde. Y te pido, Señor, que bendigas la ofrenda que dejamos a partir y que bendigas a cada uno en esta linda y maravillosa tarde. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga. Salúdense unos con otros. Vamos a tomarnos un café.